El día de negociación se desarrolló con una intensidad sin precedentes, marcado por cambios de precios que ocurrían casi minuto a minuto. Lo que comenzó como un impulso fuerte y sostenido se convirtió rápidamente en una sesión definida por la inestabilidad, los movimientos abruptos y las reversas repentinas. Los metales preciosos, tradicionalmente considerados como refugios de estabilidad, se comportaron esta vez con extrema volatilidad, moviéndose más como activos especulativos que como reservas seguras de valor. Desde el inicio de la sesión, los movimientos de precios fueron agresivos y rápidos. Oro y plata avanzaron con fuerza, superando niveles que normalmente se alcanzan de manera gradual. La rapidez de estas subidas dejó poco margen para la consolidación, creando un entorno donde los precios parecían saltar de un nivel a otro. Los participantes del mercado tuvieron que reaccionar al instante, ajustando posiciones mientras los precios alcanzaban cifras históricas. La intensidad de las operaciones no disminuyó con el paso de las horas. Cada avance pronunciado era seguido por pausas breves, que a su vez daban paso a nuevas oleadas de movimientos. La velocidad y la magnitud de estos cambios evidenciaron un mercado bajo tensión, con liquidez reducida y posiciones que se movían con rapidez. La dinámica habitual de descubrimiento de precios dio paso a un día dominado por la urgencia y la inestabilidad. Lo significativo de esta jornada no fue solo hasta dónde llegaron los precios, sino también la fragilidad de esas ganancias. La confianza se construyó rápidamente, pero sobre bases inestables. A medida que los precios se extendían hacia arriba, el margen de error se reducía, preparando el terreno para reversas violentas. La estructura del mercado mostró signos de tensión, con cambios de sentimiento capaces de producir consecuencias enormes en muy poco tiempo. Hacia el final de la sesión, quedó claro que no se trataba de una fluctuación rutinaria ni de una corrección normal. La jornada se convirtió en una prueba de resistencia para el mercado de metales preciosos, mostrando cuán rápido podían cambiar las condiciones cuando la volatilidad se intensificaba y la liquidez se reducía. Lo que ocurrió redefiniría las expectativas, no solo sobre los niveles de precios, sino sobre la propia estabilidad del mercado. El impulso llevó al oro y a la plata a niveles récord en cuestión de horas. La presión de compra se intensificó rápidamente, impulsando los precios al alza de manera casi vertical. El mercado superó umbrales que parecían inalcanzables, entrando en un territorio donde los movimientos se aceleraban con cada momento que pasaba. El oro alcanzó casi los $5,600 por onza, reflejando un avance extremo dentro de la jornada. La subida fue tan rápida que prácticamente no hubo tiempo para consolidaciones. Cada movimiento alcista parecía alimentar el siguiente, creando un ciclo de presión compradora que se reforzaba a sí mismo. El comportamiento del mercado reflejó una carrera por asegurar exposición, más que una respuesta medida a cambios incrementales. La plata mostró un movimiento aún más dramático, superando los $121 por onza. La rapidez y fuerza del rally indicaban que el mercado había entrado en condiciones poco convencionales. Los precios no solo subieron, sino que explotaron al alza, impulsados por un impulso que sobrepasaba la capacidad normal de absorción del mercado. A medida que ambos metales alcanzaban estos niveles elevados, se percibió un cambio en la dinámica. Lo que inicialmente parecía confianza comenzó a mostrar signos de fragilidad. La rápida escalada dejaba poca base estructural, aumentando la vulnerabilidad a reversas súbitas. Aunque las ganancias eran significativas, también eran frágiles y dependían de un ritmo difícil de mantener. Estos máximos históricos representaron el punto más intenso de la jornada. Se convirtieron en un reflejo visible de la volatilidad extrema, señalando que el mercado había pasado de una apreciación sostenida a una fase de inestabilidad. Los niveles alcanzados pronto serían puntos de referencia no para un avance continuo, sino para la dramática reversa que vendría después. El cambio de dirección fue abrupto y contundente. Tras alcanzar sus máximos, oro y plata comenzaron a caer de manera violenta, borrando buena parte del avance logrado. Lo que momentos antes había sido fuerza imparable, se transformó en presión vendedora intensa, revelando la rapidez con la que el sentimiento puede cambiar bajo condiciones de mercado tensas. El oro perdió más de $500 en un solo día, retrocediendo hasta aproximadamente $5,516 por onza. La magnitud de la caída sorprendió no solo por su tamaño, sino por la velocidad con la que ocurrió. El mercado pasó de máximos históricos a pérdidas pronunciadas antes de que los participantes pudieran procesar completamente la situación. La plata sufrió un movimiento aún más violento, cayendo desde más de $121 hasta un mínimo cercano a $106,80 por onza. La velocidad y severidad de la caída reflejaron un mercado con liquidez reducida, donde las órdenes de venta se encadenaban amplificando los descensos. Cada movimiento a la baja parecía acelerar el siguiente, intensificando las pérdidas. Esta reversa expuso la vulnerabilidad generada por el rally anterior
El mismo impulso que había elevado los precios ahora actuaba en sentido contrario, magnifying the impacto de la venta. Con poca profundidad en el mercado para absorber los trades, el descubrimiento de precios se volvió desordenado. Movimientos que normalmente tomarían días ocurrieron en minutos. La caída repentina transformó la jornada en un claro ejemplo de inestabilidad. Las ganancias que parecían sólidas se evaporaron rápidamente, reemplazadas por pérdidas que redefinieron la narrativa del día. No fue un simple retroceso, sino una recalibración violenta que mostró cómo la volatilidad extrema puede deshacerse tan rápido como se construye. Hacia el final de la jornada, la intensidad de la venta comenzó a ceder y los precios empezaron a recuperarse lentamente, mostrando un cambio en el momentum a corto plazo. La recuperación no borró las pérdidas, pero indicó que la presión vendedora había disminuido y que los compradores regresaban con cautela. El oro subió desde sus mínimos hasta cerca de $5,419,20 por onza al cierre del mercado, reflejando una restauración parcial del equilibrio tras la fuerte caída. Los precios seguían por debajo de los máximos alcanzados, pero la recuperación sugería que el mercado intentaba encontrar un nivel donde oferta y demanda pudieran coexistir temporalmente. La plata siguió un patrón similar, recuperándose hasta alrededor de $117,14 por onza. Este rebote reflejó la misma tensión subyacente, movimientos pronunciados en ambos sentidos impulsados por liquidez reducida y sensibilidad extrema al flujo de órdenes. La recuperación era significativa, pero frágil. La estabilización tardía del día subrayó la inestabilidad de las condiciones. Los precios podían oscilar violentamente en cualquier dirección, y los rebotes se producían casi tan rápido como las caídas. El cierre parcial confirmó que el mercado operaba bajo estrés, donde incluso pequeños cambios podían generar efectos desproporcionados. Al final, la sesión quedó marcada por extremos, máximos históricos, desplomes abruptos y rápidas recuperaciones, todos en un solo día. La fase de recuperación no devolvió la confianza, pero evidenció la lucha constante del mercado por establecer un equilibrio tras una jornada dominada por la volatilidad. Mientras oro y plata acaparaban la atención, otros metales preciosos mostraron comportamientos distintos. Platino y paladio retrocedieron durante la jornada, a diferencia de los movimientos dramáticos de los metales principales. Sus caídas indicaron que la volatilidad no era uniforme, sino que se concentraba donde la actividad y el posicionamiento eran más extremos. Por otro lado, el rodio continuó su ascenso. Su comportamiento se distinguió de la inestabilidad que afectaba a los demás metales, evidenciando que cada mercado responde de manera independiente dependiendo de su liquidez y estructura. Estas diferencias agregaron otra capa de complejidad a la jornada. Mientras oro y plata vivían un día histórico de volatilidad, otros metales seguían trayectorias propias. La sesión demostró que no existía una fuerza uniforme que afectara a todos los metales preciosos. Cada mercado estaba sujeto a presiones distintas. La caída abrupta de oro y plata coincidió con un desplome en las acciones tecnológicas y de inteligencia artificial de Estados Unidos, lo que provocó ondas de contagio en los mercados financieros. A medida que las acciones se vendían, la confianza se debilitaba y el sentimiento negativo se trasladaba a otros activos, incluidos los metales preciosos. Microsoft fue uno de los ejemplos más claros, con una pérdida cercana a $4,000 millones en capitalización bursátil en pocas horas. Este movimiento generó inquietud entre los inversionistas fuertemente posicionados en el sector de IA, aumentando las dudas sobre la sostenibilidad de la burbuja tecnológica. La idea de una burbuja de IA se consolidó durante la venta, y la reevaluación de expectativas de crecimiento provocó una reducción rápida del riesgo. Este ajuste afectó no solo a las acciones, sino a mercados que habían sido beneficiados por un apetito elevado de riesgo. Los metales preciosos, a pesar de su rol defensivo, fueron atrapados en esta ola de liquidaciones. La conexión entre los mercados se reflejó en la necesidad de liquidez y la presión de márgenes. A medida que las acciones caían, muchos participantes se vieron obligados a liquidar activos para cubrir pérdidas, lo que aceleró la venta en oro y plata. La caída fue sincronizada, impulsada por el estrés más que por fundamentos. La baja en el mercado de acciones actuó como catalizador, acelerando movimientos que ya eran vulnerables por la alta volatilidad. Lo que siguió no fue un ajuste gradual, sino una rápida descomposición de la confianza, demostrando cuán rápido la inestabilidad puede transmitirse entre mercados cuando las condiciones son frágiles. Con el aumento de la volatilidad, la estructura misma del mercado mostró tensión. Los movimientos rápidos redujeron la liquidez disponible, dificultando que bancos y creadores de mercado gestionaran riesgos. La profundidad del mercado se debilitó, amplificando cada movimiento sucesivo. En estas condiciones, el funcionamiento normal se rompió. Los spreads se ampliaron y los libros de órdenes se volvieron escasos.
haciendo que incluso operaciones moderadas provocaran cambios de precio desproporcionados. Los participantes que normalmente estabilizan el mercado se retiraron, ya sea por precaución o incapacidad, exacerbando la volatilidad. Las presiones de gestión de riesgo aumentaron. A medida que los precios subían y caían violentamente, los límites de exposición se ponían a prueba, obligando a reducir posiciones rápidamente. Estas acciones defensivas intensificaron la presión de venta y limitaron la velocidad de recuperación. El mercado se volvió reactivo en lugar de deliberado, movido por la necesidad más que por convicción. El resultado fue un ciclo donde la volatilidad se autoalimentaba. Cada movimiento brusco debilitaba aún más la liquidez, haciendo que el siguiente fuera más extremo. Oro y plata se volvieron extremadamente sensibles al flujo de órdenes, y el descubrimiento de precios ocurrió en saltos abruptos en lugar de transiciones suaves. Este colapso en la liquidez explicó gran parte de la severidad de la jornada. Los movimientos extremos no reflejaron únicamente cambios en la percepción del valor, sino un mercado luchando por funcionar bajo estrés. La sesión mostró cuán frágil puede ser la estabilidad cuando la volatilidad supera los mecanismos que la contienen. A pesar de la turbulencia, las expectativas para la plata se mantuvieron positivas. La extrema volatilidad no alteró la creencia de que el rally general continuaría. La jornada se interpretó como un ajuste violento dentro de una tendencia alcista, no como el fin de la misma. La magnitud de los movimientos sugería que la plata había entrado en una nueva fase de descubrimiento de precios. Incluso tras la caída, los niveles seguían muy por encima de los registrados antes del rally. Esto reforzó la percepción de que se estaba formando un nuevo piso estructural más alto que los anteriores. La idea de una nueva base se confirmó con los mínimos intradía. Aunque los máximos quizá no se volverían a alcanzar de inmediato, los mínimos representaban un paso significativo hacia arriba, indicando un proceso de reajuste más que un retroceso total. En este contexto, la jornada funcionó como una prueba de resistencia y no como una señal de fracaso. La capacidad de la plata para recuperarse después de la caída intensa reforzó la percepción de que el mercado se estaba ajustando a niveles más altos. El rally, aunque turbulento, seguía vigente y el caos del día marcó una transición en lugar de una conclusión. La sesión finalizó con un ejemplo concreto de dinámica de mercado: la compra de una moneda de oro American Buffalo de 1 onza. Adquirida cerca del precio del lingote, la pieza representó una rara coincidencia entre valor y disponibilidad, mostrando cómo las condiciones extremas pueden crear oportunidades para quienes están preparados. Esta adquisición subrayó las dislocaciones en el mercado físico. Aunque los precios en papel subían y caían violentamente, los activos tangibles mantenían su importancia, reflejando la escasez y la coleccionabilidad, además del valor intrínseco del metal. La baja emisión de la moneda hizo que fuera especialmente atractiva, ilustrando cómo ciertos artículos pueden cotizar en niveles que divergen de los movimientos generales del mercado. Al mostrar este ejemplo, la narrativa del día pasó de la volatilidad abstracta a una instancia concreta de valoración en acción. Se destacó que, incluso en medio de fluctuaciones extremas, la posición estratégica en activos físicos puede generar resultados favorables. El cierre de la jornada, marcado por esta compra, reflejó las dos realidades del mercado: fluctuaciones dramáticas por un lado y oportunidades tangibles persistentes por el otro. Mostró un mercado donde la observación cuidadosa y la acción oportuna siguen siendo esenciales, incluso cuando la volatilidad alcanza niveles sin precedentes.